Ahora sí. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer la tercera clase de este curso de cibercriminología, donde vamos a ver dos aspectos muy importantes, parecidos pero no iguales, donde vamos a hablar el día de hoy acerca del ciberdelito y del cibercrimen. Vamos a hablar un poco acerca de cómo el delito y también el crimen, como les he comentado en clases anteriores, tienen cierta diferenciación y aquí también la vamos a ver. Cómo son afectadas por este entorno que es como nuestra base de todo el estudio durante este curso, que es el ciberespacio. Y para eso entonces voy a comenzar y el día de hoy vamos a empezar hablando con respecto a los temas que vamos a ver el día de hoy vamos a hablar acerca de los cibercrímenes, los ciberdelitos, los vamos a diferenciar, vamos a determinar cuál es cuál. Es un caso muy importante ya que nosotros tenemos que tener en cuenta que muchos de los que son cibercrímenes pasan a ser ciberdelitos. También vamos a hablar de ciertas tipologías o características fundamentales de los cibercrímenes. Vamos a ver los más comunes que se encuentran en el ciberespacio y cómo nosotros los solemos llamar o nombres específicos desde la cibercriminología. Vamos a hablar también de los ciberdelitos. Vamos a ver cómo están tipificados, cómo se ven en la Constitución colombiana y cómo se ven a nivel internacional. Recordemos que el ciberespacio es un entorno deslocalizado, es decir, que se amplía y no se ve regido o no se ve eh, disminuido por lo que son las fronteras geográficas ni políticas. Entonces, no solo es orden de un país, sino que tiene que haber una coalición internacional para poder nosotros poder tratar estos delitos. Vamos a ver la tipificación de los ciberdelitos, es decir, vamos a entrar más específicamente en estos casos y ver qué es lo que los comporta o cuáles son las características del comportamiento a la hora de hacer estos actos criminales. Y finalmente vamos a ver una parte del cierre de sesión donde vamos a mandar al mundo real, mandar a la actualidad un poco lo que hemos visto. Y pues si es de interés de alguno, también vamos a ver unos casos vamos a ver un caso de estudio y pues unas recomendaciones y también una entrada al siguiente tema de la próxima semana, de las próximas semanas. Muy bien. Comenzando, como les comenté, vamos a hablar acerca del cibercrimen y el ciberdelito. Acordémonos que en las clases pasadas ya lo habíamos hablado, ya habíamos dicho cuáles son las principales diferencias, donde cuando hablamos del ciberdelito, nos tratamos a una conducta ilegal, pero que está tipificada en la ley, es decir, que existe una norma la cual ah, penaliza esta ley y genera una condena al respecto de esta ley. Cuando hablamos de ciberdelitos, nos vamos a referir a los sistemas informáticos, es decir, todos aquellos a conductas ilegales que afecten estos tipos de sistemas, redes o que su actuar y su proceder se dé por medio del ciberespacio, tanto como un medio para hacerlo como el ciberespacio como el objetivo principal. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, acciones que estas o se ejecutan en el ciberespacio como el ciberbullying y estas repercuten en la realidad, aún así también lo podemos tipificar como un delito cibernético o bueno, un ciberdelito. Y ya cuando nos vamos al cibercrimen, ya no hablamos de conductas completamente tipificadas en la ley, sino que conductas que ocurren en general en el ciberespacio normalmente y como pasa en el entorno real, nosotros las solemos como disminuir y normalizar. Igual, también, donde la tecnología digital es el medio, el entorno y el objetivo. ¿Qué cosas pueden diferenciar a un cibercrimen? Conductas que normalmente para nosotros son normales o que en algunas veces es jocosa o, digamos, por ejemplo, mm, para nosotros no tiene tanta importancia, pero si la magnificamos ya se puede convertir en un delito o que siempre han sido un delito, pero nosotros las normalizamos dentro del ciberespacio. Acá una pequeña frase que quiero que, digamos, consideren y es, en verdad, todo ciberdelito es un cibercrimen, pero la diferencia es que el ciberdelito se juzga, se evalúa y existe una norma que lo restringe. En cambio, el cibercrimen, lo único que nosotros podemos hacer es estudiarlo. ¿Para qué? Para pasarlo y convertirlo de una conducta normalizada a algo ya que se tenga que juzgar. Un ejemplo de esto, y es algo que hemos visto a lo largo del tiempo,
no tanto en el concepto, en el ciberespacio, pero en la vida real, es el bullying, donde anteriormente hasta se premiaba a las personas que hacían bullying, o bueno, se premiaba esta actitud porque, digamos, se tenía que tener carácter y cosas así, y actualmente ya la tenemos, es una tipificación y se han creado leyes para disminuir, digamos, este tipo de actuar. Lo mismo va a pasar en el ciberespacio. Muy bien, entonces ahora enfoquémonos un poco más hacia el cibercrimen. Recuerden que en clases anteriores habíamos dicho que en el ciberespacio tenemos varios factores, pero los más importantes son estos tres: el anonimato, la deslocalización y la escalabilidad. La deslocalización, recordémonos, y es a lo que yo les había comentado al principio de esta clase, el ciberespacio no cuenta con barreras geográficas, no existen estados en en el ciberespacio. O sea, existen como entidades, pero no existen como limitaciones, como limitadores. Y por esa razón nosotros vamos a ver que existe cierto problema a la hora de nosotros determinar qué cosas son unos crímenes y qué cosas no. El ejemplo más común que les puedo dar en el espacio real es, por ejemplo, la razón, digamos, no tanto como crimen, sino como mal actuar, que se contaba el chiste de que, digamos, en India las vacas son sagradas y aquí no. Dada la deslocalización que tiene el ciberespacio, vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que en ciertos lugares no tienen importancia y en otros sí. Un caso muy especial en el ciberespacio va a ser los derechos de autor, la piratería digital. Lo vamos a ver más adelante. En fin, el concepto del cibercrimen nace a partir a finales del siglo XX, es decir, hace relativamente muy poco, más o menos la década de los 70, con la expansión de las redes. Y y se crea el cibercrimen, ya que nosotros vamos a pasar de un actuar del mundo real al mundo digital. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque también vamos a ver cómo ese traspaso o esa transición ha convertido ciertos actores criminales en el mundo real y los ha modificado fuertemente. Normalmente los aspectos que vamos a ver en el cibercrimen, principalmente como cualquier crimen, es un carácter social. Pero en el ciberespacio este carácter social se va a ver masificado, ya que, digamos, va a ser muy fácilmente para las personas relacionarse con otros individuos que tengan ideologías y pensamientos similares, cosa que es muy difícil que pase, digamos, en el espacio normal, o bueno, es más complicada. ¿Esto a qué nos lleva a nosotros? A la creación de subculturas digitales, foros o blogs donde las personas van a encontrar otras entidades que van a pensar exactamente igual. Vamos también a tener otro problema que es la identidad digital flexible. En el ciberespacio es muy difícil identificar a una persona porque ésta se puede ocultar fácilmente. Normalmente ustedes acá me escuchan con una voz y pues yo encendió las cámaras en varias sesiones al comienzo y ustedes pueden ver mi rostro, pero con las tecnologías actuales, este aspecto de de la identidad se elimina completamente y aún así antes también era muy difícil. Lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos acerca de los crímenes. También existe este problema de la desinhibición, no solo en un aspecto negativo, sino también, o sea, negativo en el sentido de libertad, sino también en el sentido de que la responsabilidad de la protección en línea de los individuos va a disminuir muchísimo. Y entonces aquí va, y les quiero hacer un pequeño recordatorio, porque todo va conectado a esas teorías del crimen que habíamos visto en la clase anterior. Y si ven estos tres puntos, se van a dar cuenta que hay aspectos donde estas teorías entran mucho a jugar. Sobre todo, digamos, la última teoría que habíamos visto da concuerdo a la desinhibición. O sea, es decir, que generamos un entorno donde las personas se les hace mucho más fácil delinquir porque nuestros aspectos o nuestras preocupaciones con respecto a la seguridad se ven muy disminuidas. Esto se da mucho, sobre todo, y lo vamos a ver en algunos casos con personas que han entrado al mundo digital ya siendo mayores. Muy bien. Vale. Ahora vamos finalmente a que en el cibercrimen nosotros vamos a encontrar aspectos o crímenes que pasan en el mundo real, adaptados a este nuevo entorno, tales como la extorsión, la estafa, que son aspectos que antes se utilizaban y ahora se han modificado, dando mucha más ventaja a las personas de poder delinquir sin tener represalias.
También vamos a tener nuevos aspectos como lo son el malware y el hackeo. Son aspectos nuevos que no estaban anteriormente, pero que van involucrados a afectar la capacidad de las personas o la capacidad de las entidades para acceder o manipular la información de ellos en el Internet. Vamos a hablar un poco más acerca del malware. Si alguien no entiende bien este concepto, lo voy a explicar más adelante y el hackeo también. Muy bien. Ahora, vamos a empezar a hablar de las principales conductas criminales que hay en el ciberespacio, empezando por el hackeo, más como una acción. En el ciberespacio nosotros vamos a entender el hackeo como una conducta, ¿sí? Un actuar en donde se va a buscar el acceso no autorizado a sistemas digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros o las personas que van a hacer esta acción siempre van a intentar entrar de una forma que no es permitida. Y lo voy a explicar mejor de la siguiente forma. Más allá de lo que nos solemos ver en internet o bueno, en películas donde tenemos una persona escribiendo código en menos de 10 segundos para acceder a un sistema y dice, listo, ya he entrado, he hackeado el sistema. Lo que nosotros vamos a tener son grupos masificados y personas que siempre van a intentar buscar una entrada secreta, un método diferente o alguna falla en el sistema. Veámoslo, digamos, desde un ámbito normal, como si tuviéramos una presa y los hackers o las personas que realizan la acción de hackeo van a buscar grietas. Una vez encontradas estas grietas, ellos lo que van a hacer es intentar masificar estas grietas y hacerlas que desborden y que rompan estas presas. Normalmente solemos acotar este tipo de acciones a conductas racionales, es decir, que las personas que hacen esta acción la hacen con la intención. Y pues finalmente lo vamos a ver también ligado a lo que son esas subculturas. Acordemos, como dije anteriormente, los crímenes y el actuar en el ciberespacio va a ir muy ligado a agrupaciones de personas que se comunican a través de foros o blogs para compartir información que permita esta ejecución o este accionar. Vamos a ver aspectos en las subculturas como el estatus, el renombre o la meritocracia. Existen grupos de hackeo que lo que buscan es, digamos, por así decirlo, quién es el mejor, quién ha sido capaz de encontrar esta vulnerabilidad. Acuérdense que en la primera clase habíamos visto cosas palabras claves como vulnerabilidad. Entonces aquí vamos a ver que el hackeo lo que va a buscar son estas vulnerabilidades del sistema. Ahora hay que hacer eh, un pequeño acotación y es que el hackeo como acción, y vamos a ver que pasa mucho en el ciberespacio, tiene dos aspectos. Un aspecto que podemos decirlo como bueno y un aspecto que, pues, evidentemente es el crimen. Y aquí es donde existen lo que en la presentación he mencionado como ideologías de bandos, que es el Red y el Blue Team. Veámoslo esto como estos juegos de estrategia, como el Rix o estos juegos de 2 a 2, donde existe un bando bueno y un bando malo. Que en verdad no es que sea un bando bueno o un bando malo, sino que las personas que realizan el hackeo y que se autodenominan como Blue Team, lo que van a hacer es estas acciones, ¿sí? De acceso no autorizado, pero siempre buscando las vulnerabilidades sin generar un impacto masivo sobre ellas. Es decir, son personas que se dedican a hallar vulnerabilidades en diferentes sistemas. Una vez halladas estas vulnerabilidades, no las explotan, me refiero a explotar, es decir, sacarles algún provecho, capturando información, pidiendo secuestro, colocando eh, código malicioso, o sea, código, digamos, software o cosas maliciosas en el sistema, sino encuentran estas vulnerabilidades y les van a avisar a los dueños de los lugares o los dueños de los sistemas para que ellos las puedan arreglar, cerrar y, pues, digamos, dejar una memoria al respecto. Estas son las personas que se dedican a lo que se conoce como hacking ético. Entonces, en la cibercriminología esto es muy importante porque no toda persona que realice la acción de hackear o el hackeo va a ser una persona que lo está haciendo con la intención maliciosa. Y recordémonos que en la criminología o en algunas ramas de la criminología nosotros vamos a ver también la intención de las personas al realizar una acción. Y este es un aspecto que vamos a tener en el ciberespacio, estudiantes. Y es que en el ciberespacio hay cosas
que desde ciertos puntos de vista son buenas. Obviamente en la vida real también, pero acá la vamos a ver un poco más repetitivamente, ¿vale? ¿Qué cosas llevan o implica la acción de un hackeo? Vamos a tener que para hacer el hackeo existe un debilitamiento del control social, es decir, cualquier persona que tenga conocimientos va a poder realizar esta acción. Es decir, que también implica que tienen que ser personas que han sido capacitadas o que están capacitadas en la actividad del hackeo. No es meramente personas que se encontraron con una fuga y la explotaron. Normalmente no suele pasar así. Puede haber un caso, no voy a generalizar, pero normalmente son personas que se aprovechan de sus conocimientos para hacer acciones que están bien o mal. También eh, se vuelve una normalización social en el aspecto de que nosotros ya trabajamos con subculturas digitales, es decir, que existen grandes grupos de personas que normalizan este actuar. ¿Vale? Entonces, nos volvemos a que encontramos sociedades que normalmente van a permitir esto. Y esto es una cosa que nosotros tenemos que analizar a largo plazo. ¿Restringimos o creamos políticas para restringir estas subculturas? ¿O motivamos a los individuos a que tengan este actuar como un actuar, digamos, en beneficio o en pro? Digamos, ya siendo hacker éticos o, digamos, actuar en este del blue team. Como mencioné, no todo hacker es delincuente. Entonces aquí existe la idea del hacker, que es la persona que tiene un acceso no autorizado, y la persona o el individuo cracker. Y cuando hablamos de cracker, ya nos referimos, o si alguna vez ustedes, abogados, escuchan el concepto de que un individuo es cracker o hizo un craqueo sobre un sistema, ya nos referimos a explotar estas vulnerabilidades, a aprovecharse de encontrarlas y explotarlas. ¿Alguna duda al respecto o alguien quiere comentar algo? Perfecto. Bueno. Continuamos con la segunda parte o la segunda conducta, que es la tergiversación de la información. Aquí vamos a tomar varios aspectos y por qué lo mencionamos como criminología y no tanto como ciberdelito, porque hay muchos aspectos y muchos casos donde este ya solo se vuelve, digamos, o se normaliza. ¿En qué caso se normaliza? Pero antes vamos a mencionar qué es la tergiversación de la información. Acá nosotros vamos a distorsionar los datos. Acuérdense que en el ciberespacio lo que más existe o lo más importante son los datos. No tanto como las personas en sí o los individuos que entran a él, sino la información que ellos dan, que ellos recopilan y que ellos, en pocas palabras, son. Aquí no solo vamos a ver lo que son tergiversar opiniones, tergiversar solicitudes, también vamos a ver cuando las personas hacen usos malintencionados para cambiar la información digital que se encuentra digitalmente, como estados de cuentas o, digamos, informes, ¿sí? Para aprovecharse de esto. Tenemos que recalcar cuando hablamos de la tergiversación de la información un aspecto muy importante y es que muchas veces no solo hablamos de un individuo, haciendo noticias falsas, sino que actualmente ya hablamos mucho de lo que son los robots o los bots, que se conocen en Internet como bots. Estos individuos que programan sistemas para hacer las miles de personas, que esos son los bots, y ellos van a mandar información o van a capturar información. Aquí les presento yo dos tipos de bots muy conocidos ay, perdonen, muy conocidos en Internet que son el Scrapper y el Scrawler, y el Crawler, perdón. El Scrapper lo único que va a hacer es que es un bot que va a entrar a las páginas web, va a conseguir la información y va a indexar la información. El Crawler ya es diferente y lo que hace este es capturar completamente toda la información que exista en los sistemas. Y ustedes se preguntarán, señores, ¿esto para qué es importante o para qué me sirve a mí o por qué yo lo tengo que entender? Pues bien, estos sistemas lo que suelen hacer, por ejemplo, ustedes que ahorita están buscando empleo, no, esto es un poco aparte de la criminología, pero quiero que lo tengan en cuenta, normalmente ustedes publican sus hojas de vida en LinkedIn, digamos. Lo que actualmente hacen las empresas es usar estos bots de Scrapper, cogen la información, indexan la información y ellos, con inteligencia artificial o con sus propios sistemas, se evalúan qué perfiles son mejores o no. Por eso actualmente, digamos, si ustedes se dan cuenta, muchas de las hojas de vida ya no son como las de antes, que tienen, digamos, cierto formato, cierto dibujo, sino que están diseñadas para ser interpretadas por inteligencias artificiales o por robots.
Punto aparte, también vamos a ver que en estos actos criminales existen las famosas granjas de contenido, que aquí en Colombia han sido muy escuchadas, sobre todo en épocas de política. Nosotros, digamos, actualmente no existe, si no estoy mal, no existe, digamos, medidas contra la creación, digamos, o el aumento de las tendencias o el aumento, digamos, de comentarios en Internet, que es lo que hacen las granjas de contenido. Y ustedes pensarán que actualmente, o como se decía antes, es un montón de gente contratada que se pone a hacer en Internet. Actualmente, un chico con una computadora, 15 agentes y un montón de tiempo, agentes de IA, digamos, por ejemplo, en Géminis puede hacer lo mismo que 50 60 personas en las granjas de contenido. Entonces, yo les hago esta pregunta, no me la tienen que responder, y es, ¿en qué momento esto ya se vuelve un delito? ¿Por qué no está tipificado en la ley? ¿Cómo lo podríamos tipificar si no podemos acusar a una persona? Porque la mayoría de las cuentas son robots de Internet. ¿Tendríamos que acusar al robot? ¿Tendríamos que acusar al sistema? Eso es algo que se tiene que analizar. Finalmente, vemos que este fenómeno de tergiversación de la información se convierten ya en estructuras criminales, es decir, estructuras que organizaciones que ya saben y que ya generan estas compañías, o sea, compañías que ya generan estos bots o estas granjas de contenido para beneficiar a algunos o para beneficiarse a sí mismo. Estos tipos de ataques o estos tipos de acciones criminales, al finalmente lo que van a atacar es la psicología de los individuos. Es decir, que son acciones que en el ciberespacio se ejecutan, pero que tienen un impacto en la vida real, como lo veíamos en las elecciones. Estas granjas con noticias falsas o con opiniones falsas, al final lo que buscan es cambiar el actuar en la vida real de las personas. Y finalmente, pues es decir, que esto implica una alteración en la realidad, o pues en la percepción que tienen las personas de la realidad. Pasamos a otro aspecto donde nosotros ya vamos a hablar del acoso, la manipulación y la violación de la identidad. Acordémonos, como dije anteriormente, que en el ciberespacio todos son datos. Acá lo importante son los datos. Y uno de los datos más importantes son los datos que definen a los diferentes individuos. Ahora, estos tipos de acciones criminales lo que van a buscar es dañar la integridad, ya sea en el ciberespacio o en la vida real, ¿sí? El bienestar social y mental de otros individuos. Entonces ya aquí no vemos bots contra individuos como en el caso anterior, sino individuos contra otros individuos. En estos casos de actuar, se va a hacer mucho uso de lo que es el anonimato o la magnificación, es decir, es diferente tener una voz a un montón de voces hablando acerca de un fenómeno y esto permite el anonimato. Hay muchas personas, no se pueden definir exactamente quiénes son. La escalabilidad, lo mismo. Cuando se empieza a hacer, digamos, por ejemplo, acciones como el bullying o el ciberbullying, es diferente que una persona lo haga a que publiquen una cosa y que, digamos, por ejemplo, todo un colegio empiece a hablar de esto a través, digamos, de Internet. Y sobre todo la desinhibición online. Disculpen el manchado, desinhibición online. ¿Por qué? Porque en este caso, el pensamiento de algunos criminales es, como yo estoy en Internet, yo me puedo proteger, a mí no me van a hacer nada. No hay forma de que me descubran si yo entro con un perfil falso. En los casos más abruptos, esto no es verdad. Desde el forense cibernético se puede encontrar esos aspectos, se puede llevar a cabo. El análisis no es parte de este curso, recordemos que esto es cibercriminología, pero sí es posible mediante diferentes herramientas, mediante rastreo de VPNs o mediante algunas conductas de scrapping, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos que tenemos principalmente en estos casos del acoso, la manipulación, es el doxeo, donde el doxeo es publicar información privada de la persona sin consentimiento. Lo vemos muy normalmente al finalizar, cuando finalizan las relaciones de pareja, donde por celos, por envidia, etcétera, etcétera, las parejas empiezan a publicar información, fotos, sobre todo fotos, videos de sus parejas, de sus exparejas, con el fin de conseguir un beneficio o hacerles daño. En ese mismo ámbito vamos a tener lo que es la sextorsión. Igualmente, digamos, engañar a una persona o extorsionar a una persona con la publicación de estos videos en Internet. Y en Internet vamos a tener un problema mucho más grave, perdonen, en donde la masificación y el hecho de que los datos no, o sea, no se pueden borrar fácilmente, va a llevar a que las personas
accedan mucho más fácil a este tipo de extorsiones porque son casos o, digamos, videos o información que va a quedar casi permanentemente en la Internet. También podemos ver lo que es el stalking, ¿sí? Que, o más o menos el acechar a las personas por Internet. Los fans muy animados son parte, digamos, principalmente de esta conducta y no son tipificados, no están regidos bajo la ley, pero este accionar de las personas que se vuelven muy fanáticas por algo o por alguien también es una conducta que es criminal. Cuando ya se lleva a otros casos, sobre todo, no sé si ustedes han escuchado noticias en Japón de chicas, de idols o de influencers que han sido acosadas desde a través de internet y pasan ya al plano físico. También esto pasa mucho, digamos, por ejemplo, youtubers o cosas así, o influencers que por mostrar un árbol, hay personas que los identifican, los encuentran y van a sus casas. Esto en muchos casos no es tipificado como un delito, pero sí es un actuar criminal. Finalmente tenemos el ciberacoso y el ciberbullying, que son conductas que ya mucho hemos hablado digamos, muchas personas las conocen. Y lo que tienen que tener en cuenta es este problema de la escalabilidad en el ciberbullying. En el bullying normal, puedes apartarte de la persona y puedes, digamos, quizás anular este aspecto. En el ciberbullying es muy difícil porque no es solo tener un distanciamiento. Aquí no existen tanto para el stalking como para el ciberacoso, no hay leyes de restricción de distanciamiento con las personas y esto genera que los individuos que son afectados por estos tipos de conductas tengan un peso psicológico más fuerte que las conductas normales o las conductas que vemos en el mundo real. Finalmente pasamos a otros tipos de conductas, quizás conductas que ustedes no han escuchado, que suelen conocer, pero no están tan familiarizados con eso, y son las economías y los mercados criminales. Estos ya son, hablamos de ecosistemas que se rigen en la Internet mediante también foros, blogs, sitios webs. No vamos a hablar y no es lo mismo mencionar aquí estas economías dentro de la dark web, que la dark web es solo una red que es más difícil acceder. No se lo imaginen como que está el Internet y abajo está la dark webs, perdonen. No es así, es solo una red donde el acceso o la capacidad de entrar es más difícil y donde a veces la monitorización y las conexiones son más complejas. Aquí vamos a hablar tanto de ese nivel como el nivel normal. Digamos, tiendas como el marketplace de Meta, que anteriormente pues era, digamos, más una locura o cosas por ese estilo. Lo vamos a manejar en este aspecto a diferentes niveles, digamos desde el más básico, como lo es los mercados ilegales en los videojuegos, la compra y venta, que normalmente esto escala a sobre todo la estafa y el hurto. El hurto que puede ser hasta a veces en dinero real. Como mencioné, mercados como Meta en las redes sociales o páginas web dedicadas a esto. Normalmente se alojan en sitios protegidos, ya que pues su mercadeo puede ser fácilmente rastreable y los pueden encontrar, así que usan métodos de encubrimiento. Aquí ya vamos a ver una cadena de producción que se encubre en en estos dos aspectos principales de el ciberespacio, que son el anonimato y la deslocalización, ya que piénsenlo muy bien, hay cosas que en algunos países son prohibidos vender, en otros no, y si se llegase a encontrar, pues los peritos, los forenses que hacen el seguimiento del caso, sería muy difícil tú intentar juzgar a una persona que está vendiendo algo en Colombia, pero se ubica en Somalia. ¿Ok? Estos son aspectos que acuérdense que es lo que hemos revisado durante todas las clases, son muy difíciles y que como cibercriminólogos tenemos que tener bastante consideración. Tenemos mercados de datos, personas que compran información, compran videos de personas, compran personas también, o compran, digamos, individuos o cosas en el mundo real. Vamos también de el aspecto de códigos o de software, donde vamos a tener el malware, que el malware, y acuérdense de lo que habíamos hablado en la clase pasada, que el software es como es todo lo que es el código y son los programas, pero en este caso son programas dedicados a hacer, digamos, acciones que no ayudan al usuario. Es decir, el malware son programas que van a infectar la computadora, la van a hacer más lenta, van a capturar información para después utilizar en otros aspectos, o más específico el ransomware, que son programas que lo que van a hacer es capturar la información y
pedir un rescate de esta información. No sé si a alguno le han pasado, pero antes era muy común escuchar estas historias donde se abrían correos y se colocaba la pantalla azul y aparecía un mensaje que decía, este computador ha sido capturado, tiene que pagar a tal cuenta, tal, tal y tal. Normalmente ya actualmente se hace en criptomonedas, en, digamos, en disminuir, digamos, esa huella que deja el delincuente, porque pues antes se hacían cuentas bancarias, eran fáciles de rastrear. Ya no, ya se hace a criptomonedas y las criptomonedas pues son algo muy difícil de rastrear por su propia estructura de seguridad que ellas conservan. También van a vender lo que es Access as a Service, es decir, servicios de intentar entrar a sistemas, en servicios de hackeo en Red Team. Y finalmente, pues el caso más abrumador, la explotación sexual. Este tipo de conductas van a tener un aspecto, como les dije anteriormente, del encubrimiento. Las personas que suelen realizar esto van a estar muy bien encubiertas, su identidad va a ser difícil de rastrear. Acuérdense que antes decíamos, pues, usábamos la IP, usábamos la dirección MAC. Pues estos van a usar otros sistemas que se pueden usar para mitigar esta capacidad de encontrarlos, lo que hace que rastrear y seguir estos tipos de crímenes sean muy difíciles, pero no imposibles. Y finalmente vamos a hablar a uno de los últimos de los aspectos, que es la suplantación, tanto sea por parte de individuos o como por parte de máquinas, de robots, de inteligencia artificial. Aquí vamos a ver la manipulación de la entidad, ya que en este caso y en el ciberespacio la identidad no está ligada a un objeto físico. Entonces la podemos modificar, la podemos fragmentar y es fácilmente reproducible, perdón. Un ejemplo muy básico, y voy otra vez al mundo de los videojuegos, es personas que hacen pasar, o bueno, también de las redes sociales, personas que se hacen pasar por mujeres para solicitar favores o para solicitar ciertos beneficios con personas, en su mayoría hombres, que pues tienen la necesidad, digamos, de ser caballerosos y los criminales aprovechan, digamos, de esta vulnerabilidad de las personas en el ciberespacio para poder obtener beneficios. Muy bien, ya terminamos de hablar acerca de los crímenes en sí y ahora vamos a hablar un poco más en cuenta algo que pues les puede parecer a ustedes un poco más interesante que a mí y es la tipificación del ciberdelito. Como les decimos o como habíamos mencionado anteriormente, en el ciberespacio no existe una localización. Entonces, pregunta para todos ustedes, no tienen que respondérmela, si me la quieren responder con mucho gusto los escucharé. ¿Cómo nosotros definimos leyes para un lugar donde probablemente estas leyes no se puedan aplicar? ¿Cómo las manejamos? ¿Qué es lo que nosotros revisamos? Pues en ese intento de entender es intentar, cada estado ha tenido que crear sus propias leyes, como en cualquier caso normal, para poder hacer que sea seguro interactuar con el ciberespacio. En el caso de Colombia, la ley que define esto es la ley 1273 del 2009. Además de eso, también tenemos otras normativas que ayudan a Colombia a tratar estos tipos de casos en el ciberespacio, como el COMPES 3701 y el COMPES 3995, que son normativas que vienen de políticas de ciberseguridad nacional. En fin, a nivel, como ya les dije, el problema que tenemos en el ciberespacio es la deslocalización que existe en el ciberespacio. Pues muy bien, en este caso tenemos que también ligarnos a los convenios internacionales. Y el convenio internacional de ciberseguridad más grande que existe y el más fuerte es el de Budapest en 2001. Normalmente la mayoría de los países que están ligados a este convenio son de índole europeo, es decir, y algunos otros países, pero en este caso Colombia no hace parte de este convenio, pero para la estructuración de su ley de la 1273 sí usó o pues se basó en lo que habían creado en el convenio de Budapest para estipularla. Ahora, en el caso de Colombia, existen diferentes entidades, no sé si ustedes las conocían, si alguien las conoce o si alguien ha trabajado con ellas, me gustaría escucharlos. Bueno, en este caso tenemos que en el caso de Colombia nosotros vamos a tener como órganos principales que se encargan de clasificar y después de tener estos ciberdelitos a la Policía Nacional con el Centro Cibernético Policial, a la Fiscalía General de la Nación. En la estructuración de las leyes vamos a tener al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y vamos a tener otras entidades como
Colcert, que es el Grupo de Respuesta a Emergencia Cibernéticas. ¿Ok? A nivel internacional, porque recordémonos, esto tiene que ser un trabajo comunitario. Si encontramos un delito que se expande fuera de nuestras fronteras, nosotros tenemos que tener aliados para poder encontrar a estas personas, enjuiciarlas y pues que tengan su respectivo castigo, por así decirlo. Aquí vamos a hablar de lo que es la Interpol, la Organización de Estados Americanos. La Oficina de Naciones Unidas también hace parte, aunque digamos no trata sobre todo el cibercrimen, pero pues es un órgano que ayuda en este tipo de casos. La Ameripol, FIRST y finalmente los Estados miembros del Convenio de Budapest. Ahora, ¿qué significa que nosotros hayamos escogido nuestras leyes como parte o basándonos en el Convenio de Budapest? Pues que en el ciberespacio nosotros nos vamos a regir y vamos a poder colaborar con otros para que ciertos tipos de crímenes sean enjuiciados y sean fácilmente detectables. En este caso, el convenio Budapest maneja cuatro aspectos principales y es importante que ustedes los tengan, los tengan en cuenta, aunque Colombia no hace parte de este convenio. Si ustedes se quieren dedicar a la cibercriminología, como lo dije anteriormente, la mayoría del tiempo ustedes van a estar interactuando con entidades extranjeras y estas entidades normalmente se van a basar también en el Convenio de Budapest. Empezamos por los delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Aquí ya se dan cuenta que existen palabras que hemos visto en el comportamiento criminal y que ya se convierten en delitos, como lo es el hacking, el malware, la interceptación que no la hemos visto, pero la vamos a ver, que en pocas palabras es como dije anteriormente, en la primera clase, los datos pasan por redes, o sea, es decir, toda la información pasa a través de diferentes redes y muchos criminales lo que hacen es pararse en la mitad de la vía como si fuera un peaje ilegal, como si fuera un retén y capturar esta información. Al capturar esta información, ellos pueden ver qué datos se están mandando y modificarla o generar, digamos, un tipo de secuestro o, digamos, utilizarla para acceder a sistemas. Finalmente, el ataque a sistemas. También vamos a tener los delitos de tipo informático, es decir, lo que son fraudes informáticos o la falsificación de la información en el ciberespacio. También vamos a tener los delitos relacionados con el contenido, en donde, digamos, lo principal esto es la pornografía infantil, el ciberacoso, o pues, digamos, lo que significa esta información, delitos enfocados a lo que significa la información. Y el último aspecto que vamos a tener, que aquí en Colombia se tiene que estudiar y se tiene que ampliar mucho más, son los delitos relacionados con las infracciones de la propiedad intelectual y los derechos afines, sobre todo en el ciberespacio. Hace más o menos 5 años era muy sencillo aquí en Colombia encontrar cosas pirateadas. De por sí, actualmente ustedes salen a la esquina y les ofrecen aplicaciones como el Netflix, unos planes de Disney Plus, etcétera, etcétera, gratis o un precio muy ridículo. Esto también es un ciberdelito que en Colombia no está completamente tipificado, por lo cual no, o sea, es muy fácil de nosotros encontrar, digamos, este tipo de servicios. Vamos a empezar hablando sobre los delitos contra la confidencialidad y la disponibilidad de los datos informáticos. En este caso, el primero es el acceso abusivo a los sistemas informáticos, donde en la ley 1273 la vamos a ver estipulada en el artículo 269. Y el abuso es, como habíamos hablado anteriormente en el hackeo, acceder a los sistemas de información sin autorización. Normalmente y en la mayoría de los casos esto implica que nosotros vamos a romper las barreras de seguridad que tienen los sistemas. Casi todos los sistemas tienen una seguridad y pues las personas que hacen este tipo de delito van a intentar romperla. Las formas más comunes que nosotros vamos a tener acá es el hacking. Acordémonos que existen dos tipos de hackeo, donde uno es el blue team, que es el hacking ético, que es ayuda a encontrar estas vulnerabilidades y mitigarlas. Existe el red team, que lo que hace es aprovecharse de estas vulnerabilidades. La intrusión, que ya implica, después de encontrar la vulnerabilidad, entro en el sistema y capturo información. Los accesos no autorizados, que pueden ser programas que intentan un montón de veces entrar hasta que encuentran la contraseña, ¿sí? O normalmente también puede ser que capturamos información y obtenemos la información de una persona. Podemos hacer también análisis social previo y encontrar que, digamos, si a esta persona le gustan mucho los gatos, lo más probable es que su contraseña sea gato 1 y entrar a esos sistemas.
Y finalmente, el craqueo. Como se dan cuenta, los delitos en el ciberespacio implican una gran cantidad de análisis de cómo actuarían estas personas, pero normalmente las principales causas o las principales motivaciones son el desafío técnico, es decir, la necesidad de, digamos, encontrar una falla pues tener el honor de ser el primero en encontrarla. También la necesidad monetaria, el beneficio. Y pues finalmente, y en la mayoría de los casos, lo que vamos a buscar siempre en estos tipos de casos y de crímenes es la información a la que las personas pudieron acceder de forma maliciosa. Esta información es crucial porque hasta el nombre de una persona puede ser vendido en Internet porque se pueden cruzar datos con otras bases de información que ya han sido capturadas y conseguir no solo el nombre, que mediante el nombre se puede conseguir el número telefónico, los correos y pues a partir de ahí hacer un montón de cosas. Pasamos a otros dos estipulados también en la ley que hemos visto que cobija los delitos cibernéticos en Colombia, la 1273, hablamos del artículo 269C y 269, donde hablamos de la interceptación de datos informáticos y la obstaculización ilegítima de los sistemas informáticos. Con respecto a la interceptación de los datos, vamos a ver que la idea, y es como yo les estaba hablando anteriormente, toda la información pasa a través de la red, nosotros colocamos a alguien en el medio y capturamos esta información. Como por ejemplo, una de las técnicas más comunes es el sniffing, que es la interceptación. ¿Sí? La interceptación pura y dura de los datos. ¿Cómo se hace esto? Existen varios sistemas. Uno de los sistemas conocidos y que normalmente se enseña para empezar para las personas que usan o que estudian sistemas es Wireshark. Wireshark. Estos sistemas lo que hacen es que capturan toda la información que pasa. Acuérdense que la información sale de los computadores a través de los puertos. Entonces, estos programas lo que hacen es que leen toda la información que pasa por un puerto de forma normalmente ilegal. De por sí en algunos países está prohibido el uso y es prohibido el uso, digamos, de estos programas de sniffing. También vamos a tener formas como Man in the Middle, que es hombre en el medio, y es lo mismo, capturar la información, pero ya que está viajando a través de Internet, y si digamos la información de mi correo electrónico iba a los servidores de Google, una persona puede entrar y capturar este flujo de información y en vez de mandarla de una vez a Google, primero me la manda se la manda a él y luego se la manda a Google. ¿Y esto qué es? Le permite tener acceso a toda la información que yo estoy enviando, digamos, de mis correos electrónicos. Normalmente las conductas de este tipo de delito es la vigilancia digital, el espionaje y pues esta conducta va a implicar, como muchas de las anteriores que hemos visto cuando intentamos eh, ir contra la integridad y la disponibilidad de los datos, requieren un conocimiento técnico. ¿Vale? Ya sea un nivel medio, un nivel alto, pero siempre vamos a tener personas que han sido entrenadas o que están entrenadas en este tipo de acciones para poder delinquir. Estos tipos de delitos también se encuentran mucho en lo que son las guerras actualmente. El espionaje es brutal actualmente y en guerras como Ucrania se han dado muchos casos de interceptación de datos informáticos. También otro caso que se da mucho también en la guerra es la obstaculización. ¿Qué quiere decir la obstaculización? De una forma u otra impedir que las personas puedan entrar a Internet o que puedan, digamos, trabajar en sus sistemas. En esto vamos, y no sé si lo han escuchado normalmente, uno de los más famosos son los ataques de DOS, donde, por ejemplo, Bancolombia es una de las empresas colombianas que más ataques de este tipo sufre. Estos ataques se hacen y se realizan, es programa una cantidad de solicitudes, es decir, de intentar entrar a la aplicación y se hacen tantas solicitudes que al final el servicio se cae. Cuando el servicio se cae, pues eso implica que las personas no pueden entrar, que toca volver a levantar el sistema, en pocas palabras, un gasto económico para las empresas. También, no solo en ese sentido, si las personas no pueden acceder a la información, no pueden entrar, pues van a salir del sistema y van a perder mucho dinero. Esto va relacionado a lo que son la saturación de los servidores. Recordemos que toda la información y todos, digamos, los programas que nosotros usamos van a utilizar estos componentes, los servidores, para poder acceder, procesar la información y devolvernos a nosotros algo.
Netflix tiene sus servidores y allá están almacenados los videos y lo que nosotros hacemos es acceder a estos videos. Entonces la saturación de los servicios, digo, perdón, de los servidores es fundamental en ese tipo de ataques. También el bloqueo de servicios. Normalmente aquí también vamos a ver no solo no solo intentos de impedir el acceso, sino que también programas que se instalan en los computadores y que bloquean la información a ciertos servicios, ya sea impidiendo que el usuario los pueda ver o cifrándolos de un formato que ellos no lo puedan ver. Y esto va muy relacionado a lo que es la extorsión digital, porque pues aquí ya podemos cobrar por desbloquear estos sistemas. Aquí lo que vamos a ver son dinámicas de poder y control. Es decir, nosotros vamos a intentar obtener el control sobre los diferentes sistemas a los que queremos atacar. Y principalmente estos no buscan, como se dice, robar la información, sino solamente interrumpir el servicio, que también, digamos, puede ser un ataque económico muy fuerte. Piénsenlo como si en una guerra se pudieran saturar los servidores de los sistemas de información de, digamos, por ejemplo, de los drones en Estados Unidos, pues esto es una cosa increíble y un ataque brutal hacia, digamos, la seguridad de un país. También vamos a tener otros tipos de delitos tipificados en la ley colombiana, como es el uso de software malicioso, la violación de los datos personales, que están en los artículos 269, tanto en el E y en la sección F de este artículo. Con respecto a los software maliciosos, ya los habíamos hablado algunos hace un rato, el malware, el ransomware son tipos de software malicioso, pero aquí vamos a ver otros que los voy a mencionar. El spyware, que es un software que lo que va a hacer es entrar al sistema y cuando entra al sistema a, va a guardar información de, por ejemplo, cuándo hago el teclado, de qué páginas visito. Y estos spywares, en la forma legal, nosotros los vamos a ver en el teletrabajo. Estos sistemas de control del trabajador en el teletrabajo principalmente son spyware modificados y que se usan de forma legal. También vamos a tener los troyanos, que los troyanos, no sé si alguien no los ha escuchado, pero los troyanos son software que entran dentro de otros sistemas, sobre todo, por ejemplo, cuando descargamos cosas ilegales o cuando descargamos cosas de computadores ya infectados. Se dicen que todo esto son virus porque tienen un accionar como los virus, es decir, se crea un archivo y este tiene en algunos casos la capacidad de replicarse y se replica en los computadores y se envía mediante, digamos, archivos que se compartan. Este tipo de delito ya es de aspecto profesional, es decir, el conocimiento que tienen estas personas ya es profesional, ya no se hace adrede, ahí existe una intención y sobre todo, estos tipos de software se venden mucho en los mercados digitales ilegales. Con respecto a la a la violación de los datos personales, vamos a tener como la brecha de los datos, la filtración de los datos, que pueden pasar por eh, infiltración, interceptación de los datos, o sea, delitos que hicimos anteriormente. Es decir, que normalmente nosotros vamos a tener varios delitos cuando se hace una acción ilegal o cuando es como una acción, existen varios delitos que los tipifican, como en la vida normal. Ahora, continuando, vamos a ver otros casos, que es el acceso abusivo a un sistema informático, que es muy parecido a lo que vimos en un comienzo, pero en este caso lo que nosotros vamos a ver y vamos a enfatizar es ya la superficie del efecto que se da y la motivación que este inculca, donde vamos a ver ya sea por curiosidad, es decir, personas que están aprendiendo y pues sin querer entran a los sistemas o ya un desafío, la necesidad de poder romperlo. Entonces aquí vamos a tener ataques como ya lo mencioné anteriormente, el hacking, pero más principalmente los ataques de fuerza bruta. Los ataques de fuerza bruta es repetir muchas veces una acción para poder intentar. Es como decir, voy a intentar las 1900 y pico de combinaciones de una contraseña. Pues los robots y la programación, la automatización en el Internet y en el ciberespacio permiten que analizar 9999 contraseñas, que es un código de 4 dígitos, se haga en menos de un minuto. Entonces, si ustedes tienen contraseñas de ese estilo, son fácilmente hackeables. Por eso es que en la vida real nos piden cierto tipo de modificaciones a nuestras contraseñas, que usemos mayúsculas, minúsculas, etcétera, etcétera. Y también vamos a hablar del daño informático. Este daño informático ya no solo implica capturar la información, sino que vamos a tergiversar la información. Vamos a eliminar datos, vamos a hacer que, por ejemplo, un computador falle, un computador se apague y no vuelva a entrar. El sabotaje informático, que normalmente se ve mucho, sobre todo en las guerras, vamos al final de la clase, vamos a ver un ejemplo.
Y el ransomware, que como les expliqué anteriormente, la idea del ransomware es secuestrar información. ¿Vale? Aquí vamos a tener tanto motivaciones económicas, vamos a ver motivaciones políticas, donde vamos también a analizar y tenemos que nosotros evaluar si es bueno, entonces si un Estado hace esto, no es un delito o si es un delito. Y principalmente, a diferencia, digamos, del daño físico que se genera, acá lo que vamos a buscar es un daño de las funciones de los sistemas a los que estamos atacando o un daño económico, es decir, pues que implique reparaciones a nivel económico. Ahora vamos con otro aspecto muy importante, que es la pornografía infantil. Pero aquí en Colombia pasa algo muy raro, y es que la pornografía infantil no está tipificada dentro de los delitos cibernéticos, es decir, que el medio puede ser de en cualquier aspecto, y acá los cubrimos mediante los artículos 218 y 219 del Código Penal. En el ciberespacio vamos a encontrar cosas como el Child Sexual Abuse Material, es decir, videos, imágenes, comentarios, audios, donde existe un abuso o donde se presencia un estado de abuso hacia los niños. Esto tiene su implicación en el sentido de, como yo les mencionaba anteriormente, el ciberespacio es algo que no perdona la información, es decir, que la información se puede mantener por mucho tiempo y es muy difícil eliminarla. Actualmente es un poco más sencillo, pero siempre se pueden encontrar formas. Vamos a encontrar la pornografía infantil y vamos a encontrar un aspecto psicológico y un aspecto social, cultural, donde existen, como mencioné al principio de la clase, redes, foros, lugares donde es fácil encontrar una gran cantidad de gente que apoya estas ideas y van a dar y van a apoyar a que sea más fácil encontrar información o encontrar métodos para realizar este tipo de estafas. También vamos a encontrar cosas como la suplantación de identidad o el grooming, que en este caso lo que nosotros vamos a ver es el acoso hacia los niños desde redes sociales, desde aspectos o desde mensajes. Principalmente una de las fuentes más principales para el acoso infantil o para pues llegar a estos niños es en los videojuegos, como se han dado casos desde donde en Fortnite se empiezan a hablar con los niños y él finalmente se encuentra que es una persona que lo que estaba buscando era encontrar o generar contenido digital sexual de estos menores. Aquí lo que vamos a encontrar y lo que se va a aprovechar estos delitos es de la eliminación de las barreras físicas, es decir, existe una facilidad mucho más eficiente en el ciberespacio de encontrar y manipular a los niños. ¿Por qué manipular? Porque vamos a ver la vulnerabilidad por el desconocimiento. Así como en las personas mayores, los infantes tienen ciertas dificultades para entender lo que implica la seguridad y estar en el ciberespacio. Por eso para ellos van a ser mucho más fácil confiar en individuos, como hablamos anteriormente de la suplantación de identidad, que ellos van a ver como personas buenas en sentido de que su aspecto no es malo, son personas que te pueden hablar fácilmente y pues esto va a disminuir las barreras que tienen los individuos para desconfiar de otros. Y al final de cuentas, pues es lo que va a permitir esta pornografía, este tipo de delinquir. Pasamos a otros dos, donde también están regulados, que es la extorsión y la distribución de contenido ilegal en redes. ¿Esto qué quiere decir? Ay, perdón. Aquí nos vamos a referir a que ya empezamos a ver cosas acerca y con respecto a la piratería, pero a un nivel más bajo. Es decir, el compartir información de manera ilegal, perdón, en un momento que se me fue, compartir información de manera ilegal o traficar, o sea, compartir el contenido ilícito. Aquí lo que vamos a ver es que esto se presenta mediante los foros, mediante redes más profundas o mediante plataformas de conversación o de pago entre individuos o grupos privados. Grupos como cuáles, como por ejemplo eh, Telegram, los grupos de Telegram que comparten esta información o estas cosas de forma más legal o antes los grupos de WhatsApp. Y entonces aquí lo que vamos a ver son fenómenos a nivel colectivo y subcultural. Es decir, como mucha gente lo hace,
pues no nos van a encontrar, o yo lo hago porque mucha gente lo hace, o porque es sencillo, o por X y Y razones. Pero vamos a encontrar colectivos de individuos que tienen este mismo pensamiento y van a legitimar estas prácticas, ya sea porque es muy caro, ya sea porque van a siempre tener una razón para hacerlo. Con respecto a la extorsión, lo que vamos a ver es una conversión y una adaptación a estos nuevos entornos, donde se van a utilizar diferentes herramientas para poder interactuar y para poder permitir, digamos, este robo o este accionar normalmente, ya sea con material visual, ya sea con información de las personas, o ya sea con intentar, digamos, decir, yo voy a romper el sistema, páguenme plata para que no lo rompa. Normalmente este tipo de extorsión va a hacer mucho uso de lo que es la ingeniería social para generar miedo y urgencia en sus individuos atacados. Vale, aquí ya vamos a hablar finalmente de algunos casos donde el Código Penal, aunque sí lo tipifica, ¿sí? En el ciberespacio existe gran dificultad para aplicar, digamos, esta tipificación, estas leyes en estos aspectos, donde vamos a encontrar, como les dije anteriormente, la piratería digital, el streaming digital, el craqueo de software, que por ejemplo en el mundo real, digamos, aunque se presenta en el ciberespacio y el craqueo se hace en el ciberespacio, donde nosotros lo vemos más principalmente, es en el mundo real. No sé si ustedes saben, digamos, por ejemplo, en Unilago es muy fácilmente tú encontrar software ilegal, software craqueado, mucho más barato, pero que igualmente sigue siendo ilegal. Y la evasión de medidas o ilusión de medidas tecnológicas. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente, no sé si ustedes se han dado cuenta, plataformas como Disney Plus, Netflix tienen herramientas para que no puedan ser grabados sus videos. O sea, no es solo como coloco un grabador de video y se graba, no, se puede colocar la pantalla negra y qué tales. O, por ejemplo, claves dentro de los libros electrónicos o dentro de los PDFs, pues un tipo de delito es eso, evadir este tipo de herramientas que evitan el plagio y la piratería de estos elementos. También, como mencioné y como sí está estipulado en la ley, tenemos el compartir los archivos, donde lo vemos que se comparten mediante plataformas, foros o pues grupos compartidos. Y el plagio digital. Aquí hay que hacer mencionados aspectos principalmente, y es el plagio digital como el plagiar contenido o copiar contenido, utilizarlo, y principalmente el aspecto de los trabajos académicos. Aquí en la academia se presenta un gran problema porque actualmente existen el plagio digital es una cosa muy contundente, y acá les quiero hacer la duda, y es la creación de contenido mediante inteligencia artificial tendría que ser tipificado como un delito. ¿Por qué tendría que ser tipificado? Y, por ejemplo, en el caso de estas páginas web que generan una gran cantidad de contenido con inteligencia artificial, esto no se volvería un problema. Entonces, aquí es lo que yo les planteo, donde el ciberespacio se convierte en un aspecto que, como se actualiza tan constantemente, nosotros como cibercriminólogos tenemos que entenderlo y siempre estarnos actualizando para poder intentar actuar más rápido que lo que hacen los sistemas. ¿En qué momento los videos de frutas se vuelven en verdad un problema y en verdad pueden llegar a causar, digamos, una afectación que se llega a volver criminal, o el contenido excesivo en las redes sociales? Finalmente, todos esos aspectos van a llevar estos tipos de factores. La normalización social de estas conductas. Nosotros muchas veces al comienzo de ciertas tendencias las vamos a ver como normalizadas, como todo el mundo la hace, por eso yo las hago. No vamos a ver y vamos a enfatizar la baja percepción del riesgo, no solo por los individuos, sino por la sociedad general, que tendría que estar más atenta a esto. Y finalmente todo se convierte en una legitimización de las prácticas y del actuar de las personas. Hay otros delitos que no voy a hacer tanto hincapié, como es el hurto por medios informáticos, que también están estipulados en la ley del ciberespacio en Colombia. La transferencia de no consentida de activos, es decir, el fraude electrónico, el malware bancario o programas para delinquir. Y uno en el que sí quiero hacer un poquito de énfasis son los ataques a sistemas críticos.
Aquí los sistemas críticos sí es importante que ustedes los entiendan si se quieren, digamos, especializar en esta área enfáticamente. Son todos esos sistemas que son esenciales para el funcionamiento y son indispensables para la seguridad, la economía y el bienestar. ¿Como cuáles? Un ejemplo puede ser la red de bases de datos de los hospitales o las redes y los sistemas de control y operación que controlan, digamos, la electricidad y la generación eléctrica en los países. De por sí, por ejemplo, cuando hubo el apagón en España, se atribuía mucho a que era un ataque a un sistema crítico, porque son sistemas que impiden la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, el ataque al control de los sistemas de los aeropuertos. Aunque los aeropuertos tienen su aspecto público-privado, son sistemas críticos de los estados, porque impiden el despliegue de la seguridad o el actuar cotidiano de las cosas o de la economía en general. También, digamos, existen como la banca nacional, pero estos aspectos ya no son tan críticos. Estos ataques se convierten en todos los ataques que hemos visto anterior, todas las formas de crímenes que hemos visto anteriormente, pero magnificados, es decir, cuando ya se atacan a gobiernos. Y entonces, esta escalada ya es tipificada casi en algunos casos como ciberterrorismo. Muy bien. Entonces, lo que hemos visto el día de hoy es, digamos, una idea para que ustedes tengan en cuenta de que mm, tenemos muchos crímenes, como en la vida real, tenemos muchos delitos, muchas formas de actuar que no están tipificadas en la ley, pero existen, que en el ciberespacio su escalabilidad las convierte en delito fácilmente y que al final de cuentas existen muchas formas y muchos métodos, muchos más allá que se pueden encontrar en el ciberespacio, que permiten este actuar y existen las culturas y los foros y las agrupaciones sociales de personas que intensifican en el ciberespacio esta capacidad de poder actuar de forma ilegal. También hemos visto que para ustedes tienen que tener muy en cuenta estos tres aspectos que permiten el ciberespacio porque son los que van a permitir y los que van a tipificar fácilmente cualquier actuar ilegal. Como cierre de la sesión les quiero comentar y es en este enlace de YouTube, déjenme en un momento que lo tenía copiado por acá, se los comparto mediante el chat. Es un pequeño video donde muestra los 10 ataques de infraestructura más grandes que han habido, o sea, los 10 ciberataques más grandes que han habido, porque como les mencioné anteriormente, un ataque tiende a ser escalable y se puede expandir por todo el Internet. Entonces es un video, si ustedes lo quieren ver, dura unos 15 minutos, donde presentan algunos y aquí les muestro yo uno que va muy relacionado, no sé si ustedes lo escucharon hace ya casi 2 años, 2024 donde Estados Unidos hizo un ataque a a las centrales de generación de enriquecimiento de uranio que tenía, si no estoy mal, Irán o Irak. El hecho es que ellos hicieron un ataque mediante la infección de un programa, el cual lo que hizo fue que mediante unas USBs que ellos esparcieron a lo largo del país, USBs genéricas como las que uno compra en un supermercado de baratijas, que no tienen caja, que no son certificadas. Ellos lo que hicieron fue esconder un malware, o sea, un software que quería atacar, y lo que hacía el sistema era que entraba a un computador y veía si tenía, digamos, importancia. Si en algún momento estos computadores se llegasen a conectar a un sistema crítico, por ejemplo, el de una central de generación de energía de uranio, como las que tienen por allá, él lo que hacía era encontrar este objetivo y los empezaba a comprometer la estructura, a comprometer hasta tomar el control y destruir, digamos, estas centrales, generar un cortocircuito, generar, digamos, fallas en el control y destruirlo. ¿Qué es lo importante en este ataque? Si ustedes ven, el ataque se hizo mandando un montón de memorias USB a un lugar que tenían el software infectado hasta que alguna dio con un computador que pertenecía a un sistema de control o que pertenecía a un trabajador que trabajaba en una planta de enriquecimiento. Esto es ingeniería social y esto es un ataque a estructuras críticas. Aquí tenemos dos aspectos, donde
Vamos primero por una parte donde vamos a ver que los ataques en el ciberespacio no solo implican tener un software, tener programas que vayan y ataquen, sino que también implican un análisis de la situación social de un lugar para intentar atacarlo, de aprovecharse de ciertas, digamos, falencias en la legislación del lugar, de los países para poder hacer sus ataques y pues valerse, digamos, del actuar humano convencional, que es de algún momento va a llegar a mi objetivo. Y también vamos a tener otro aspecto que yo quiero que ustedes se evalúen y que se lo piensen con respecto a su carrera y a su vida. Esto fue un ataque que se hizo desde Estados Unidos. Esto es un ataque a una infraestructura crítica, es decir, un delito. ¿Por qué si un Estado lo hace no es un delito o si es un delito? ¿En qué momento nosotros nos damos cuenta o en qué momento nosotros vemos que este, esta acción que vimos acá es creada por grupos de personas que lo idearon, lo planificaron y no se convierte en un delito? Muy bien, para la próxima clase, lo que nosotros vamos a ver es el perfil del ciberofensor, es decir, vamos a analizar cómo es el comportamiento y qué es lo que piensan un poco en una pequeña profundidad, porque es lo que nos da la clase. Las personas que hacen estos tipos de delitos, ya hemos visto, digamos, ciertos tipos de características que los engloban y también vamos a estudiar a la cibervictimología, es decir, vamos a ver qué es lo que hace que las personas en el ciberespacio, que ya hemos visto un poco que es esta desinhibición, esta falta de control que ellos tienen, vamos a verlo un poco más a profundidad y vamos a verlos como algunos ataques buscan atacar a ciertas personas en específico, como es este caso, que se hizo un poco ingeniería social, pues vamos a ver eso en enfoque. Preguntas para las próximas clases para que ustedes evalúen, para que ustedes vean si pueden ser víctimas de un ataque. Ustedes usan la misma contraseña para todos los servicios que ustedes tienen, les cambian un número o es muy fácil encontrarla, la guardan, la escriben en un lugar para que no se los olviden. Y también, ¿cuánto correo spam ustedes reciben? No solo ustedes que hacen, lo eliminan, no, sino que si el spam que ustedes reciben es muy masivo, implican que sus cuentas de correo están en bases de datos de personas que pueden usar esa información para otros fines malintencionados. No solo el yo no abro un spam porque puede ser malicioso, sino qué significa que ustedes tengan correo en spam. Muy bien, estudiantes, señores y señoras. Eso es todo por el día de hoy. Yo quiero saber si alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacer. No, doctor, muchas No, gracias. profesor, muchas gracias. Vale, muy bien, señores. Que tengan muy buenas semanas y fin de semana. Nos vemos si no estoy mal, el 4 del próximo mes. Entonces, que tengan y que pasen muy buena noche. Gracias, profe, que pase buena noche. Gracias, buena noche Muchas gracias. igualmente.